Bueno, hemos venido siguiendo en este espacio las diferencias que se han manifestado entre la alianza federalista que agrupa a 10 estados del país y el gobierno federal en torno del pacto fiscal. El día de ayer, pues después de haber dicho que no podía reunirse con ellos porque ponía en riesgo la investidura presidencial, el presidente López Obrador dijo que podría hacer la reunión siempre y cuando no hubiese politiquerías. Y bueno, pues la alianza le tomó la palabra y le pidió fijar una fecha que además urge porque está discutiéndose el paquete fiscal en el Congreso de la Unión. Tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, miembro de la Alianza Federalista. Gobernador Cuiravá, buenos días, ¿cómo estás? Cuiravá, Pascal, mucho gusto. Pues efectivamente hay una ventana, vamos a llamarla así, de oportunidad para aprovechar este giro en el que el presidente ha contemplado la posibilidad de encontrarse con nosotros, y eso es muy bueno porque lo que hemos buscado es tener un diálogo directo, franco, con él, para tratar nuestras preocupaciones sobre el proyecto de presupuesto 2021, sobre la extinción de los fideicomisos y los fondos federales, y esta dinámica de agandalle, vamos a llamarla así, de recursos federales a lo largo de los 2 años de la administración del presidente López Obrador, una eliminación de varios de los mecanismos con los que se ha compensado en las últimas décadas la inequidad de la distribución del ingreso fiscal en México. Ese es el fondo, el asunto principal que queremos dialogar con el presidente de la República, que efectivamente pues ha rectificado su primera y muy desafortunada declaración de que el encontrarse con nosotros pone en riesgo su investidura presidencial. Ayer mismo publicamos la carta a los 10, estamos listos, ahí están enlistados los temas que nosotros estamos proponiendo, y como bien lo dices, el tiempo apremia porque el presupuesto tiene un límite que es el próximo 15 de noviembre. Y Hay 2 semanas, pues esa ventana no puede ser de más de 2 semanas. Pues la verdad que no, porque él es el que tiene la decisión de corregir el proyecto de presupuesto, de reincorporar fondos que para nuestras entidades son muy importantes, particularmente para la viabilidad de los municipios, Fortamun, Fortasec, el Fondo de Atención a Desastres, el Fondo Metropolitano. Me parece que hay un conjunto incluso de fideicomisos que bien revisados, revisadas sus reglas de operación, etcétera, son muy necesarios no solamente para las entidades, sino para el país en Ahora, general. él dice que no solamente no debe, sino le deben los estados. ¿Qué opinas? Bueno, esto ya es un exceso discursivo, ¿verdad? Esta es una más de las estrategias que él tiene para distraer, como siempre, los asuntos fundamentales o medulares. Es verdaderamente un despropósito decir eso. Mecanismos, me supongo que él se refiere a las obligaciones fiscales que los estados tienen con el SAT. Yo me supongo que a eso es a lo que él se está refiriendo, pero pues hay los propios mecanismos establecidos en la ley en las que esos adeudos se pagan e incluso se devuelven a las entidades federativas por otros mecanismos de carácter legal que también están previstos. Nosotros, de hecho, platicamos y presentamos a la directora del SAT, a Raquel Buenrostro, una propuesta que luego ella nos comentó que el presidente de la República había estado de acuerdo en impulsar. Me parece que a eso es a lo que él se refiere, pero bueno, esas son obligaciones que los estados tienen que ir cumpliendo y tienen que ir pagando como cualquier otra entidad o particular.
Fuera de eso, yo no encuentro una explicación en esa expresión. Es la federación la que tiene una deuda histórica con los estados, con las entidades, porque el modelo de coordinación fiscal está totalmente desfasado. Él mismo lo denunció, él mismo... En 2004, ¿no? Cuando era jefe de gobierno. En dos ocasiones, fíjate. Lo denunció en 2002 y en 2004, exactamente en dos distintos momentos del gobierno del presidente Fox. Es un caminito que él mismo ya recorrió, y cuando todavía no estaba tan acentuada la inequidad ni el desfase de este acuerdo, siendo que el gobierno de la Ciudad de México recibe múltiples apoyos, ha recibido fondos importantísimos como el de capitalidad, sí, e incluso no tiene la carga financiera y presupuestal en materia educativa que sí tenemos las entidades federativas. Oye, Javier, dice el secretario de Hacienda que pues ellos solo están aplicando la ley. ¿El problema está en la ley o en la aplicación? ¿O en las dos cosas? Mira, yo creo que está en tres instrumentos. Está, por supuesto, en la fórmula general del 80-20. Es una fórmula a todas luces injusta, inequitativa, para la realidad actual. Esa fórmula quizá tuvo un sentido allá cuando se concibió, pues estamos hablando de la década de los 70. Sí. Acuérdate que el gran arreglo viene del presidente López Portillo. 78, sí. Sí, se publicó en el 78. La negociación empezó 76, 77. La fórmula general está totalmente indebida, desfasada para la realidad, pero luego la manera en que se distribuye ese 20% a las entidades federativas, porque el 80% se lo queda a la federación de todo lo que recauda en las entidades, ese 20% ha tenido una serie de cambios nocivos. El último, y creo que fue el más Javier, delicado. perdóname que te interrumpa. Tengo que hacer una pausa obligada. Me interesa mucho lo que estás diciendo, cómo se distribuye ese 20%. ¿Me permites que brinquemos la pausa y seguimos la conversación? ¿Cómo no? Gracias. Por supuesto. Estamos hablando con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Volvemos en un momento. Le agradezco a Javier Corral, gobernador de Chihuahua, que me haya esperado en la línea. Nos estaba él, haciendo una síntesis de las razones por las cuales él y los otros gobernadores de la Alianza Federalista consideran que debe cambiar el pacto fiscal. La primera razón que me exponías, Javier, es que la fórmula general de reparto, 80 para la federación, 20 para los estados, pues ya es anacrónico. El segundo, me decías, ese 20% pues se distribuye de una forma con la que ustedes no están de acuerdo, y me ibas a dar las razones. Es que a lo largo de las últimas décadas, ese 20% ha sufrido varias reformas. La última, digo, ha sido muy perniciosa. Fue la del 2007, es una reforma promovida por el presidente Calderón, en la que se terminó privilegiando el elemento poblacional sobre otros elementos en términos objetivos, como aportación económica propiamente dicha de las entidades, el indicador que debiera ser fundamental para estos efectos de ingresos propios en las entidades federativas. De hecho, no sé si supiste que hace un par de días el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue conducido a cometer un error al asociarme a mí con la aprobación de esa reforma. Sí, tú ya ni siquiera estabas en el Senado en ese momento, ¿no? Yo ya no era senador, yo fui senador del 2000 al 2006, ese año era presidente de la MEDI. Estoy cierto que de manera muy maliciosa alguien condujo a Arturo a tratar de hacer ese señalamiento. No estoy seguro que sea el presidente, aunque tampoco lo descartaría. Pero el instinto malicioso no está en Arturo Herrera, eso sí te lo puedo decir. Pero además fue aprobado por unanimidad, es decir, hay un montón de nombres ahí, ¿no? Bueno, pero efectivamente esa reforma del 2007 incorporaba muchos temas. El que estaba metido de manera muy, vamos a decir, en un subterfugio, la verdad, estaba muy escondida, era el cambio de criterios de la fórmula del 20%, porque terminaba siendo ganón de esa reforma el Estado de México.
Sí, por De la hecho, población, me imagino, ¿no? no, y de hecho esa reforma un poco se vio dirigida Para Peña Nieto. Para Peña Nieto. Esa fue Oye, la reforma que le permitió tener mucho dinero. ujú. ¿Cuál es la tercera? Porque me decías que había tres pues, diferencias de ustedes con este arreglo. La tercera es la forma en que el gobierno de la República está aplicando el presupuesto en el federal. Ujú. El presupuesto es de la federación, no solo es del gobierno central. A lo largo de los años, esta inequidad o esta injusticia de la fórmula general y esta inequidad de los criterios del 20% se fueron compensando con una serie de rubros, de fondos, de partidas, de convenios concurrentes. Ujú. Le llamaron paripasos durante un buen tiempo, y distintos rubros del ramo 23 en donde Federación y Estado conjuntaban recursos para realizar algo de Mm, infraestructura en los estados, para entiendo. atender necesidades, para incrementar el tema de salud, de educación, etcétera, Y eso etcétera. se vuelve muy subjetivo, ¿no? Estos fondos, Ujú, debo decirte, han ido desapareciendo ujú, a lo largo de la administración del presidente mm, López Obrador, ujú. y el último golpe que dieron, el golpe mortal que dieron a esto, fue con la extinción de los fideicomisos Ya. y con la eliminación de varios fondos en el presupuesto Ujú. que son fundamentales en términos de complementar los recursos de esa inequidad. Oye, Javier, quiero preguntarte por algo que acaba de decir el presidente en la mañanera. Le pregunto al equipo, no tenemos el audio todavía, pero te voy a leer lo que dijo. Dijo que el federalismo tiene que ver con el liberalismo y que el conservadurismo está vinculado al centralismo. Quienes son conservadores no pueden ser federalistas en la historia de México. Eso nunca ha sucedido, dice el presidente, dijo hace un momento. Por eso nosotros decimos que el presidente López Obrador es el más conservador de los presidentes mexicanos que hemos tenido. Yo creo que no hay una figura más conservadora desde el punto de vista político y desde el punto de vista del ejercicio del poder que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque toda la dinámica de su gobierno tiende a exacerbar el centralismo, a controlarlo todo. Estamos desandando el federalismo porque lo que él está haciendo es una reconcentración de funciones, de facultades y de recursos. Y lo estamos viendo no solamente en esta dinámica de desinstitucionalización democrática de la relación entre los estados y la federación, lo estamos viendo con relación a la manera en que el gobierno central, Ujú. que él encabeza, concibe a las organizaciones de la sociedad civil, a los órganos autónomos, a los mismos poderes constitucionales. Y en ese sentido, esta descripción que él hace, pues le cae, ahora sí que citando al clásico, mi estimado Pascal, como anillo al dedo. Entonces, ¿el presidente López Obrador es centralista y conservador? Es el más conservador desde ese punto de vista de los presidentes que hemos tenido en México. La dinámica de centralismo que está viviendo el país lo pinta en esa categoría. ¿Confías en el diálogo? ¿Se dará y se dará en términos constructivos? Pues mira, la primera respuesta había sido muy desanimadora, digo, la verdad, muy decepcionante. Eh, Sin embargo, el que se haya abierto la posibilidad, eh, por supuesto que hay que aprovecharla y hay que corresponder. O sea, él dice, no quiero que haya politiquería. Bueno, está bien, a ver, lo que pasa es que él a cualquier reclamo, exigencia, le ve fines político-electorales, ¿no? Ujú. O sea, además es lógico, un gobierno que siempre está en campaña y que todo lo formula en términos de campaña y que todo lo ve en cálculos electorales, pues cualquier crítica, reclamo, exigencia, pues la traduce con fines electorales. Sin embargo, lo que hay que hacer es plantear los temas y plantear con toda claridad las preocupaciones y generar un diálogo respetuoso y franco. Nunca hemos propuesto otra cosa. El tema es que, bueno, cuando nos avientan la caballería encima, pues nos tenemos que defender, porque luego vulnerados, vilipendiados y todavía descalificados públicamente, pues claro que tenemos el derecho a defendernos porque no está agraviando a los gobernadores como personas, pues nos agravia
en términos de la representación política que ostentamos, porque tan legítimos y legales somos nosotros como él. Fuimos electos por nuestras sociedades en elecciones libres y abiertas, y esa es la representación con la que nosotros pedimos las cosas. Javier, me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte esto, que incluso pues varios quienes escribimos columnas hemos coincidido en ello. ¿Este conflicto tiene el riesgo de fomentar el regionalismo en el país? Ojalá que no. Lo que tenemos que hacer y decir y traducir siempre es que el federalismo es precisamente un acuerdo de unidad nacional, pero es un acuerdo basado en una distribución justa y equitativa de competencias, de facultades y sobre todo de recursos. El federalismo no es la escisión, no es la ruptura, al contrario, el federalismo es el gran acuerdo que concibe lo nacional como primer dato fundamental. Lo contrario al federalismo pues son las entidades separadas, las entidades separatistas, vamos a decirlo. Nadie ha planteado en la alianza salirnos del pacto federal. Hemos hablado salirnos del pacto fiscal, sí, así es. O sea, del convenio de coordinación fiscal, porque eso efectivamente es un instrumento que cada entidad tiene firmado con la Secretaría de Hacienda, pero no es fácil salirnos del convenio de coordinación fiscal, tiene consecuencias, tiene métodos, tiene cierto tiempo. Del pacto federal yo jamás he planteado salirme, nunca lo haría. Nunca lo haríamos. Tengo que dejarlo ahí por tiempo, Javier, te agradezco sí, ya mucho. Veo que te traen muy correteados los comerciales. Pues qué bueno, oye. Gracias, qué bueno. Javier, matétela va. Matétela va. Gracias. Vamos a pausa, regresamos.